Agustín, varios años después, has escrito Generación Idiota y Sí, hablas de una transgeneración degenerada, regida por un adolescentrismo. Entonces, no sé si podrías hablar un poco de sí. Generación Idiota. Sí, sí, claro. A ver, Generación Idiota es primero que nada un título muy provocador. Ujú. Ese título tiene una historia divertida, o más que divertida, extraña, porque tiene que ver con la pandemia. Yo estaba en este mismo edificio donde estamos ahora grabando esto, pero en otro apartamento, en el marco del encierro, ¿no? O sea, la parte más rigurosa del encierro español. Yo lamentablemente estaba acá. Y me avisan que quieren hacerme una entrevista en Colombia, en un programa de la televisión de Medellín. Y en ese momento improviso, no sé por qué, una entrevista además, yo no tenía una buena cámara, no tenía un buen micrófono, era una entrevista con una webcam y con el sonido que te toma la notebook, la laptop, o sea, para que te des una idea, una porquería. Y sin embargo, esa entrevista se hizo súper viral porque yo había improvisado el concepto de generación idiota. Eso fue en el año 2020, a principios del 2020. Y entonces, bueno, cuando escribí este libro, yo recordé ese título o ese concepto. Dije, vamos a escribir un libro sobre esto, Generación Idiota. Aquí hay dos términos, o tres, porque el subtítulo es una crítica al adolescentrismo. Eh, Cuando decimos generación idiota, a la gente se le viene a la cabeza primero que nada el joven, ¿no? Exacto. O sea, está insultando a los jóvenes. No, porque generación no es lo mismo que joven. Hay generaciones jóvenes, hay generaciones adultas, hay generaciones ancianas. La generación simplemente delimita un rango cronológico que unifica a un conjunto humano. Eso es una generación. Es un rango cronológico que unifica a un conjunto humano. Entonces podemos hablar de la generación de tal año a tal año, por ejemplo. Hoy se habla de muchas generaciones, la generación Z, la generación X, los baby boomers, la generación silenciosa, hay muchos rótulos. Ahora, entonces, primer punto muy importante, generación idiota no necesariamente se está refiriendo al joven. De hecho, una de las tesis más importantes del libro es que la idea de juventud y sobre todo de adolescencia está generando tanta presión cultural sobre el resto de las generaciones que todas están pareciéndose cada vez más. Por eso tenés, por ejemplo, adultos, incluso ancianos, tratando de conseguir likes haciendo videos por TikTok, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo tenés niños de 5 o 6 años hipersexualizados, utilizados por las industrias del consumo y utilizados por las industrias de la moda o del show business, ¿no? Para mostrarlos y para lucrar con ellos. Entonces, el libro va básicamente de eso, de cómo las generaciones, lejos de estar delimitadas de una forma categórica, como queremos creer, de que hay una manera muy específica de separar a los X, a los Z, a los Y, a los no sé qué, la verdad es que ver la cuestión desde ese ángulo te hace perder de vista algo muy importante. Y son las fuerzas culturales de desdiferenciación. Entonces, la desdiferenciación generacional implica esto último que mencionaba con esos ejemplos, que el niño debe parecerse al adolescente antes de tiempo, que el adulto a medida que le va pasando el tiempo cada vez entra en mayor crisis, porque no hay mayor crisis que la del paso del tiempo en la sociedad contemporánea, y eso genera además una distinción tremenda respecto de lo que pasaba, por ejemplo, siglos atrás, donde el paso del tiempo era una oportunidad para la mayoría de edad kantiana, por ejemplo, que no era solamente paso de tiempo, sino era la posibilidad de desarrollar ciertas facultades que a uno le brindaran autonomía. El tiempo moderno es un tiempo donde quien reina es el adulto. O, por ejemplo, tiempos premodernos, la sabiduría de las canas, ¿no? La historia como maestra, dice Cicerón. La historia, el paso del tiempo te va enseñando, te va dando experiencias. Por eso las sociedades premodernas, los ancianos en general han tenido un gran rol social, político, económico. Por ejemplo, un pueblo guerrero como Esparta tenía instituciones políticas como la Gerousia, destinada únicamente a ancianos. Estamos hablando de un pueblo que mataba a sus niños que no eran aptos para la guerra. El anciano no es apto para las guerras, pero el anciano
colecciona canas y esas canas indican el paso del tiempo y el paso del tiempo significa experiencia y significa fuente de tradición. Entonces todo eso hoy realmente no tiene ningún sentido porque se ha invertido la enseñanza social. Ahora son los niños los que les tienen que enseñar a los adultos y son los ancianos los que hacen las veces de niños bobos a los cuales hay que enseñarles cosas muy simples para poder sobrevivir en la sociedad del siglo XXI. Por eso el paso del tiempo lo vemos no como una forma de plenitud, sino como desactualización. Entonces toda esta industria del rejuvenecimiento, cirugías, cremas, botox, láser, todo esto que cada vez se lucra más con ello y cada vez hay más clientela, lo que está reflejando es una concepción del tiempo, una concepción donde el paso del tiempo es una pérdida de vida. Y efectivamente, cuando no hay nada más allá de la mera vida, pues el paso del tiempo es pérdida de vida. Sobre eso va el libro, sobre, en definitiva, qué nos hace el tiempo a nosotros en el siglo XXI. Y cómo la gente está desesperada por escapar del tiempo. Vos pensá también, y perdón que extienda la respuesta, pero quiero dar algunos ejemplos para que se entienda. Fíjate, toda esta desesperación por ciertos eslogans o este fanatismo por ciertos eslogans que parecen prácticamente dogmas contemporáneos. Carpe diem. Vive el momento. ¿Por qué vive el momento? Bueno, porque la idea es que el tiempo se va muy rápido y que si no vivís el momento ahora, no lo aprovechás ahora, mañana no vas a tener el mismo momento y el tiempo de mañana probablemente sea peor al de hoy. Probablemente lo sea porque estés más viejo, porque, bueno, nada, se te fue la vida, ¿no? Entonces, esa desesperación que es muy típico de los tatuajes, ¿no? La gente que se pone carpe diem, ¿no? ¿Qué estás indicando con eso? Bueno, la finitud del tiempo y la desesperación que eso genera. O, por ejemplo, vamos a ver, dentro del núcleo familiar, la imposibilidad que tienen hoy los adultos de oficiar como padres de sus hijos. Están hoy llamados no a ser padres, sino a ser amigos de los hijos. Entonces, para ser un buen padre, hoy tenés que jugar al PlayStation con tu hijo, por ejemplo. ¿Y un mal padre qué hace? El mal padre regaña, impone autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas hay que hacer como que la función paterna fuese más o menos lo mismo que la función del hijo, para no generar una diferencia y una jerarquía, para no establecer una relación de autoridad que al final son las relaciones de familia. Entonces, cuando vos empezás a ver este tipo de patrones, te vas dando cuenta que más que un asunto de generaciones totalmente separadas y determinables a través de letras o de palabras rimbombantes, lo que hay son fuerzas culturales que están apelmazando a las distintas generaciones en un estadio adolescéntrico. Así como en el momento moderno el adulto predominaba, en el momento premoderno el anciano tenía una gran función en la sociedad, pues en el momento postmoderno que estamos viviendo nosotros es el adolescente el que marca las pautas culturales. Ellos fijan el sentido de la música, fijan por ejemplo, los guiones de las películas. Decime, las películas, ¿cuál ha sido la hegemonía dentro del cine en los últimos 10 años, 15 años, 20 años? Los superhéroes. ¿Y los superhéroes qué son? ¿Películas para adultos, para niños, para ancianos? No lo sabría ni siquiera decir. Son películas que parecen para niños incluso, pero que las consumen los adultos. Entonces, o por ejemplo, el reggaetón. ¿Es música para adolescentes, para adultos? ¿Es música para niños? Bueno, es que el niño también hoy consume reggaetón. Entonces, vos fíjate que... O por ejemplo, Disney, que se suponía que era un espacio para niños, ¿no? Un espacio de la industria del entretenimiento para niños. Bueno, Disney hoy está adoptando temas sexuales que estaban por fuera del radio de los temas para niños. Entonces vos vas hoy a los parques de Disney, hoy, exactamente hoy, o sea, empezando el mes del orgullo gay, durante todo junio vas a tener todos los parques de Disney tapizados de banderas LGBT. Y no nos olvidemos, la bandera LGBT es una bandera político-sexual. Entonces, sobre eso va el libro. Ahora, ¿por qué idiota? Y esto lo voy a hacer un poquito más corto. ¿Por qué idiota?
porque quiero insultarlos. No, no. A ver, la palabra idiota coloquialmente es un insulto, pero tiene una profundidad etimológica muy rica. La palabra idiota viene del idios griego. ¿Qué era el idios? Era el ciudadano privatizado. Era aquel que siendo ciudadano no participaba en política. Aquel que, diría Platón, era un tonto, un anoetos, un tonto que no participa en política porque no conoce. Había una gran similitud, había una gran, vamos a decir así, había una semejanza entre el no conocer y el no participar. Aquel que no participa solamente puede ser porque no conoce, porque es un tonto, porque el pobre tipo está entre las cuatro paredes de su casa y no le da para ver más allá de esas cuatro paredes de la casa. Y no nos olvidemos que la participación política para el griego era libertad. Lo que diferenciaba al hombre libre del hombre no libre era que el hombre libre participaba dialogando y discutiendo sobre política en el ágora, en la plaza pública. En cambio, ¿quién es el esclavo? El esclavo es aquel que tiene que trabajar para liberar de la necesidad al hombre libre para que pueda utilizar su tiempo discutiendo de política con los demás. Entonces, cuando entendemos esta visión de lo político que tenían los griegos, entendés por qué hay tanta aversión para con aquel tonto que, pudiendo estar en el ágora discutiendo de política con los demás, está encerrado en su casa, podríamos decir hoy, mirando TikTok. Entonces, cuando vos trasladás esa idea de la sociedad griega antigua a la sociedad contemporánea del siglo XXI, te das cuenta que el idiotismo se ha expandido por todas partes. Entre otras cosas, porque hemos determinado un concepto de libertad que se emancipó de lo político. Para nosotros, ¿qué es libertad? Para nosotros libertad es tener a la política lejos de nosotros. La idea de, por ejemplo, el liberalismo clásico se basa en esto, ¿no? ¿Qué es la libertad desde el siglo XIX? Constant, por ejemplo. La libertad de los modernos, dirá Constant, es demarcar un espacio de autonomía en el cual el Estado no ingresa, la política no se hace presente. Y ese concepto de libertad es ciertamente muy rico y yo lo reivindico, pero en la medida en que no se conjuga con un concepto de libertad como libertad política, o sea, como ser parte de aquellos que determinan la normativa bajo la cual nos vamos a tener que regir, pues yo no soy completamente libre. Al final de cuentas, el hombre no vive solo, el hombre vive en sociedad y la sociedad hay que ordenarla, aunque sea en un grado mínimo y ojalá fuese en un grado mínimo, pero aún en ese grado mínimo hay que ordenarla y hay gente que la va a ordenar. Entonces yo tengo la posibilidad de participar y hacerme escuchar, hacerme oír y dar mi opinión e ir a votar, ¿no? O bueno, puedo ser un completo tonto que se piensa que la política no lo incumbe, pero esos hombres que determinan el futuro de tu sociedad van a seguir allí de todas maneras. Vamos a hablar de estos hombres. O sea, ¿a quién le interesa que haya idiotas en la sociedad, en esta sociedad que tú defines como adolescente? Y también has comentado algo que me parece bastante interesante sobre la sexualidad y los niños. ¿Hay una obsesión en la sexualidad de los niños? Bueno, voy a empezar por lo primero. ¿A quién le conviene? Yo creo a la farsa democrática que vivimos. Lo que vivimos es una farsa de democracia. ¿Por qué? Porque la democracia se supone, la soberanía del pueblo. O sea, ¿quién manda en la democracia? El pueblo. ¿Sobre quién manda el pueblo? Pues sobre el pueblo mismo. O sea, el pueblo como soberano es a su vez súbdito de sí mismo. Esta es la ideología democrática. Es una ideología, evidentemente. Ahora, no es una ideología cualquiera, es la ideología de la cual depende la modernidad política occidental como tal. Toda nuestra modernidad política se puede resumir en el ideal de democracia. Y cuando nosotros decimos en este video, eso es una farsa nuestro sistema llamado democrático es todo menos una democracia real, pues entonces estamos conmoviendo aquello que tiene que ver con la legitimidad de nuestra política en la modernidad. ¿Por qué es una farsa? Porque si yo hablo de un pueblo gobernándose a sí mismo, y voy a dejar de lado todos los problemas que ya planteó Rousseau en su momento contra los representantes, podemos exigir de mínima que ese pueblo sepa, en primer lugar, qué es gobernar. Sepa, en primer lugar, y vamos a mantener la institución de la representación porque no hay otra manera de hacerlo. Sepa, en primer lugar, en qué consisten los cargos
en los cuales el pueblo tiene que elegir a sus políticos. Tiene que saber quiénes son los candidatos, de qué fuerzas políticas provienen, cuáles son los proyectos. Ahora, yo te animo a que salgas a la calle como periodista que sos y que le preguntes al primero que se te pase por la esquina: oiga, ¿y usted conoce quiénes son los candidatos de las próximas elecciones? ¿Y usted sabe cuáles son sus proyectos? Más aún, ¿y usted sabe quiénes son los representantes de su localidad? Usted sabe, no, porque tenemos que votar, suponte que, te dicen, sí, las próximas elecciones hay que votar por diputados. ¿Y qué hace un diputado? Yo te puedo asegurar que la gente, y no es un tema de clase social, anda a cualquier clase social y la mayor parte de la gente no tiene idea. Preguntales qué hace un ministro. ¿A qué poder corresponde un ministro? ¿Al legislativo, al judicial, al ejecutivo? No tienen idea, pero van y votan. Entonces, al final del día, vos tenés una supuesta democracia donde la ciudadanía, cuando tiene que comprar una licuadora, va y se informa racionalmente y compara precios. O sea, a ver, esta licuadora cuesta tanto, esta otra licuadora cuesta, pero esta es esta marca y esta es eso. A ver cuáles son las calificaciones que tienen en internet. Mira, esta dice que es muy buena, esta no tanto. Y vamos a ver en la competencia y van y hacen todo un cálculo muy racional para comprar una licuadora. Y finalmente compran una buena licuadora y les ha ido bien con su licuadora. Pero cuando tienen que ir a votar, hacen todos esos procesos. Vamos a ver cuáles son los proyectos de este, cuáles son de este, de qué partido viene este, cuál es la historia de ese partido, quién es este sujeto, de dónde. La gente no hace eso. Y eso lo saben los políticos. Por eso, ¿qué te vende hoy un político? TikToks, bailecitos, darle un beso a una criatura, un bebé, hace un reality show de su propia vida, se hacen los divertidos y los graciosos por videitos de redes sociales. Las mejores entrevistas de ellos no son las entrevistas políticas, son las entrevistas donde hablan sobre banalidades, trivialidades, qué club de fútbol les gusta, qué tipo de música les gusta, que si bailan, que si no bailan, que a qué hora se acuestan a dormir, que qué les gusta comer. O sea, todo menos política. Entonces, cuando el pueblo pide todo menos política, ahí no puede haber democracia. Entonces, ¿a quién le conviene? Y yo estoy seguro, a quienes le conviene es a la casta política. ¿Por qué? Porque esa casta política, lejos de tener que enfrentarse en las urnas a un votante inteligente, se enfrenta a un completo idiota. Por eso el título Generación Idiota. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.